Hola, buenas tardes. Este es un programa que va en progresión en relación a programas que estamos haciendo en el Centro Especializado de Sobrepeso y Obesidad del Hospital La Católica. Ustedes estuvieron la semana pasada en la presentación de cerebro, eh, de toda la parte psicológica, ahora que tiene que ver con obesidad, y próximamente estaremos viendo también situaciones en relación a dieta y en relación a ejercicio. Hoy vamos a conversar algunos de los aspectos generales y en realidad básicamente el tema es ¿por qué es tan difícil perder peso? ¿Por qué es que yo específicamente no puedo perder peso? Y esta situación es una situación especial porque en el mundo hay alrededor de 850 millones que viven con obesidad. Se considera que el 18% de los hombres en el mundo son obesos y el 21% de las mujeres. Y que en Costa Rica más o menos un 40% de la gente tiene problemas de sobrepeso o obesidad. Tan es así que el 8% de nuestros niños tienen ya problemas de obesidad o sobrepeso y un 17% de nuestros adolescentes. Entonces, es claro que con toda esa cantidad de gente que tiene el problema, es evidente que hay gente que ha intentado, y ustedes también probablemente que me oyen, han intentado muchas veces programas para perder peso y no lo han logrado. Y esto es una situación que precisamente nos lleva a tratar de identificar qué son los factores que hacen que la persona no logre eh, bajar de peso. Una cosa importante tal vez antes de desarrollar este temas es que la palabra perder peso no nos gusta mucho, porque perder peso significa como que uno perdió algo y en algún lugar puede encontrarlo y volvérselo otra vez a ganar. Y ese no es el intento, obviamente, de lo que tenemos. Así que básicamente vamos a usar más bien bajar peso en la medida de que nos pueda dar una mejor idea de qué es lo que queremos. Es muy probable que muchas de ustedes piensen, bueno, yo no bajo peso porque es que por herencia yo soy así. Es que mi familia es así, mi familia es gruesa, mi mamá, mi papá, y yo siempre he sido así. Y miren que ese concepto no es un concepto tan eh, lejos de la realidad. Un 40-70% de la gente podría tener esta situación. Por ejemplo, si uno de los padres es obeso, hay un chance hasta de 4 veces más de tener obesidad. Y si son los dos padres, el chance es hasta 10 veces más. Interesantemente, básicamente esta relación corre mucho más frecuentemente en relación a la mamá. Eh, También podemos identificar, por ejemplo, que en niños gemelos, y es un estudio muy interesante, en niños gemelos que han sido por la vida separados y después uno los busca, se ha encontrado que hasta un 40, 60, 70% de ellos tienen igual obesidad. De manera que son cosas que nos hacen ver claramente que sí hay una situación genética que tiene que ver con esto. Se han identificado más de 400 genes que tienen que ver con obesidad. Este, probablemente más de 200 con una situación real que tiene que ver con obesidad. Hay algunos que son como más definidos. Hay uno que se llama FTO, que probablemente es el que más. Sin embargo, la mayor parte de la gente que tiene problemas de obesidad no tiene un solo gen que favorezca la obesidad, sino tiene muchos genes. Eso se llama obesidad poligénica y esa es la causa más común de la obesidad. Casi el 40-70% de los obesos tienen una mezcla de genes que favorecen o tienen predisposición a obesidad. Solo un 5% de la gente tiene un solo gen, se llaman monogénicos. Y esos monogénicos básicamente son enfermedades que más que todo tienen que ver con obesidad infantil. Niños que tienen problemas de ser obesos desde muy pequeñitos, y realmente es toda una patología muy especial. Entonces, ¿cómo es que camina esto? Bueno, la gente tiene cientos de polimorfismos, o sea, de este tipo de cambios con la parte genética, pero claramente siempre se requiere un estímulo ambiental que vamos a llamar un estímulo ambiental obesogénico. Es decir, sin predisposición genética no habría obesidad. Pero no es que ya por tener ciertos genes fijo que la persona va a ser obesa. Aquí hay un elemento importante que es factores externos que se asocian a genes que uno tiene y disparan la obesidad. Por eso es que podemos ver familias en las cuales, teniendo supuestamente los mismos genes, una hermana es más gruesa que la otra
y otras personas tienen una facilidad para engordar y otras personas no. Y eso es una cuestión que tiene que ver no solo con los genes, sino con la relación que hay con el ambiente. La parte genética, entonces depende de que se exprese, de que hay algo que la estimule. Y en ese sentido, tal vez vale la pena que mencionemos 3 palabras muy importantes en este momento. Genotipo es la cantidad de genes que tenemos. Fenotipo es la forma en que se expresan esos genes. Y existe otra cosa importante que es lo que se llama epigenética, que ahora vamos a conversar un poquito en relación a esto. Hay una teoría muy interesante en relación a la obesidad en el mundo. Por ejemplo, se dice que tal vez en los ancestros primitivos había una situación en que costaba más bien buscar cómo alimentarse. La gente tenía que pelear, ¿verdad?, por alimentarse. Y que los genes se orientaron en ese sentido. Y que cuando la humanidad fue evolucionando, llegó un momento en que tal vez se podía conseguir más fácilmente la comida, la gente pudo tener mayor capacidad, y que tal vez esos genes empezaron más bien a traicionarlo, a traicionar a las personas, que más bien entonces esos genes ayudaban a que la persona se aumentara de peso. Esos genes se llaman genes ahorrativos, y es una teoría que hay, no es una cosa que está aprobada. En relación a epigenética, que les decía a ustedes que es algo que va como por encima de la genética, es algo muy interesante. Por ejemplo, se ha visto que los hijos que vienen de una madre que pasó situaciones de privación nutricional fuertes, tienen mucho más tendencia eventualmente a desarrollar obesidad. O que los niños que nacen prematuros tienen más porcentaje de obesidad. Que los niños que son obesos de niños tienen más chance de ser obesos cuando son grandes. Que los niños que nacen de mamás grandes, de mamás obesas o de mamás diabéticas, más chance tienen de eventualmente ser diabéticos. Como ustedes ven, entonces hay una serie de situaciones ahí genéticas que podría ser que ayuden en esto. Tenemos una pregunta que vamos a ver si podemos revisar. Muchas gracias, Doc. Bueno, hablando sobre la genética, nos preguntan que si la gordura es hereditaria. Entonces, venimos a la palabra, yo debería decir, no es hereditaria, pero tiene un componente genético, de acuerdo a lo que hablamos. 40-50% de la gente con problema de obesidad tiene genes que facilitan la posibilidad de que desarrollen obesidad. Ahora, la pregunta importante que sigue es, ¿se puede controlar esto? ¿Qué puede hacer uno? Porque los genes están con uno, nacen con uno no se los puede quitar. ¿Es posible que haya algún movimiento en ese sentido? Miren que sí, los estudios muestran que a pesar de tener genes que facilitan obesidad, si la persona hace ejercicio o tiene un cuidado adecuado con la dieta, esta expresión de los genes logra controlarse. De manera que, para contestar un poquito la pregunta no es que está predispuesto absolutamente que la persona va a ser obesa, pero sí hay una situación que favorece esa obesidad. Para pensar en eso, entonces uno diría, bueno, entonces, ¿cómo controlo situaciones de ambiente que me favorecen que yo desarrolle obesidad? Bueno, una de esas obviamente es evitando comidas de alto contenido calórico, evitando grandes porciones. Y es un punto que eventualmente en el próximo Facebook con la doctora Natalia Aguilar ustedes van a tener posibilidad de poder oír y conversar sobre ese punto. Un punto interesante en relación a ambiente obesogénico tiene que ver con la gente que trabaja en casa. Cuando la gente trabaja en casa, está mucho más, primero está más sedentario y después está más cerquita de tener la refrigeradora, de poder levantarse en algún momento a comer. Y eso es una cosa que claramente facilita la posibilidad de obesidad. También el hecho de que uno pueda hacer menos ejercicio, porque tal vez ahora es más difícil encontrar lugares donde uno pueda hacer ejercicio, digamos, plazas o lugares en que uno puede manejar bicicleta. Tal vez la educación a hacer ejercicio en la escuela no es tan adecuada o se ve como una materia obligatoria y no realmente como algo que uno quisiera que el niño desarrollara y que introyectara en su vida. Una situación interesante es que no siempre los sitios donde podemos hacer ejercicio son sitios seguros, ¿verdad? Y eso es un elemento importante en estos días.
Tenemos otro comentario. Doc, tenemos varias preguntas. Perfecto. ¿Qué se debe hacer si se está gorda y se ha sido gorda por años? Repetime la pregunta de la primera parte. ¿Qué se debe hacer si se está gorda y se ha sido por años? Es un poquito adelantando lo que vamos a conversar al final, porque básicamente lo que vamos a hacer es trabajar. Tal vez le agradecería a la persona que nos hace la pregunta. A lo largo de lo que vamos a ir conversando, vaya haciendo como el check de que si estos factores son factores que me están ayudando a ser obesa, para ver qué es posible quitarlo. Y eventualmente, pues obviamente buscar terapia para poder trabajar eso. Por ejemplo, una de las cosas interesantes en la relación de lo que estamos hablando es ver televisión. Y tal vez puede ser que la persona que nos hizo la pregunta, esa es una de las cosas que pudiera mejorar o cambiar. Resulta que si uno ve mucha televisión, el problema no es solamente estar sedentario viendo televisión. Es que usualmente cuando uno está viendo televisión, uno tiende a comer, que picaritas, que una cosita ahí que se trae. Pero todavía más interesante, cuando uno está viendo televisión, uno no se da cuenta de lo que está comiendo, uno está viendo tele. De hecho, una de las estrategias que uno usa en personas muy delgadas es que coman viendo televisión, porque así no se dan cuenta cuánto están comiendo y eso facilita que coman. Pero vieran que en la tele también hay otras cosas. En la tele vienen anuncios de comida y esos anuncios de comida y de refrescos, pues lógicamente hacen que la persona se estimule. Puede ser, y vamos a conversar de eso dentro de un ratico, que la persona por quedarse viendo tele duerma menos. Y sabemos que si la persona duerme menos, hay más chance de que suba de peso. Y además, si la persona está viendo tele, pues lógicamente no va a querer hacer ejercicios afuera. Vean ustedes todas las cositas que la televisión influye, ¿verdad? En relación a algo, y es algo que uno podría regular. Incluso los padres de familia que me estén oyendo pueden seguir programas que se han hecho en algunos otros países en que se regulan las horas que los chicos están viendo tele, precisamente para que puedan activarse y evitar este problema. De alguna manera esto es extensivo a juegos en la televisión, ¿verdad? Tal vez no hay mucha diferencia con respecto a lo que acabo de conversar. Doc, nos dicen, ¿el ayuno intermitente sirve para bajar de peso? ¿Puede tener efectos secundarios? El ayuno intermitente es una de las técnicas para ayudar a bajar de peso. A mí me gusta, me parece, lo sugiero. Me parece que no solo ayuda a que la persona baje de peso, sino que le permite desarrollar mejores hábitos alimenticios. A mí me parece que es efectivo, siempre y cuando la persona lo haga bien. ¿A qué me refiero bien? 12 horas de ayuno, 8 horas de alimentación. Y en las 8 horas de alimentación, no desbocarse a comer, sino comer comida sana, ¿verdad? Y esto, lo que me gusta del ayuno intermitente es que cada persona puede acomodar esas famosas 12 horas de ayuno o 8 horas de comer de acuerdo a su sistema de trabajo o lo que hace. Entonces, es algo que puede ayudar. Es de las dietas que los médicos recomendamos. Lo ideal siempre es estar bajo supervisión. Lo ideal es estar bajo supervisión porque pueden desarrollar anemia o algunos otros problemas de algunas vitaminas si la persona no está cuidándose. Dice que si la diabetes se puede curar si se baja de peso. Sí, la palabra curar es muy fuerte, pero si uno va, déjeme cambiar la palabra curar por controlar. Uno puede controlar mejor la diabetes si baja de peso. Pero la pregunta es muy interesante porque de hecho el agua al revés. Si una persona no se cuida de peso, va a ir subiendo de peso y se va a convertir en diabetes. Entonces, si uno logra que la persona no suba de peso, vean qué fuerte lo que voy a decir, la diabetes se puede prevenir y entonces tenemos dos elementos ahí muy interesantes en relación a la diabetes y obesidad. Pero es posible que si yo estoy pasada, digamos, si yo estoy obesa, mi diabetes esté bien. No es necesariamente que yo esté obesa y la diabetes esté alta. No necesariamente, hay personas que pueden tener un sobrepeso y tener obesidad y pueden estar controladas, ya sea con dieta o con medicinas, ¿verdad? Claro. Perfecto. Dice, ¿cuántos kilos de más hay que tener para ser obeso? Para que no me digan que estoy ahí en la rayita. Es una pregunta que tiene que ver básicamente con tomarse el peso y tomarse la estatura y hacer una cosa que se llama índice de masa corporal, que es una relación que es el peso entre la talla al cuadrado. Eso, que es una cosa que uno, si sabe el peso y sabe la talla, uno puede identificar el índice de masa corporal básicamente en Google. Uno se mete a Google y pone índice de masa corporal y mete los datos y ahí le dice a uno, déjenme orientarlos. Lo normal es tener un índice de masa corporal de 18 a 25. Por encima de 25 uno tiene sobrepeso.
Por encima de 30 hay obesidad. Entonces, si una persona hace esa regla y busca ese dato, si está por encima de 30 ya está obeso. Si está por encima de 35 tiene lo que se llama obesidad grado 2. Y si está por encima de 40 tiene una obesidad severa, tiene una obesidad que se llama mórbida. Eh, Miren que el problema no solamente es la obesidad, es que conforme uno avanza en el peso, aparecen las complicaciones de la obesidad, como son hipertensión, diabetes, problemas de las caderas, problemas de las rodillas, problemas de no dormir bien, infartos, derrames, de todas las complicaciones propias de la obesidad. Dice, creo que eso es una de las preguntas lo que más nos hacemos las mujeres principalmente. ¿Las pastillas para bajar de peso son efectivas? Las pastillas para bajar de peso, la palabra es muy grandota. Hay pastillas para bajar de peso que pueden ser efectivas. Algunas de esas pastillas tienen el problema de que estimulan el sistema nervioso central y solamente uno puede usarlas por unos 3, 4 meses, porque después de eso ya tiene muchos efectos secundarios. Hay algunos otros medicamentos en pastillas que uno puede usar por más tiempo. No recomiendo para nada que una persona empiece a tomar pastillas para bajar de peso sin control médico. O sea, que alguien llegue y compre y empiece a tomar. No, todas las pastillas tienen sus efectos y son hechas para cada situación, para cada caso. Dice que bajar de peso cuesta más cuando uno es mayor de 50. ¿Es real? Muy linda pregunta. Es correcto. Uno va aumentando de peso conforme la edad. Pero miren qué interesante en relación a esta pregunta, que es una pregunta interesante. Uno aumenta de peso conforme aumenta la edad, hasta los 65 años. Después de los 65, más bien hay una tendencia a bajar de peso. Y la razón de eso es que la persona empieza a bajar de peso porque tiene menos apetito. Usualmente se afecta un poquito el gusto y el sabor. Y entonces en general uno puede ver que la gente mayor podría ya no subir peso igual que una persona en su proceso de vida. Siempre en todo esto que estamos hablando, estos efectos son más activos en mujeres que en hombres. La mujer tiene mucho más predisposición a subir de peso que el hombre. Perfecto. Bueno, dicen por acá, buenas tardes, muy interesante el tema. Dice, desayuna como un rey, almuerza como un señor y cena como un mendigo. ¿Es cierto? Es cierto eso. Y eso es una de las cosas que incluso ha utilizado el elemento este del ayuno intermitente, ¿verdad? Para tratar de favorecerse. Cuando uno va a hacer un ayuno intermitente, no está mal decir desayunar muy bien y más bien quitar la cena. Y entonces una de las cosas que uno quisiera como mejorar ahí es pedir que la persona tratar de que no cene, porque si la persona no cena, entonces, porque esa es la comida que de alguna manera tiene mucho más efecto en ese sentido. Dice, en muchas ocasiones existen mamá obesa, papá obeso e hijos obesos. ¿Cómo abordar esta situación a nivel familiar? Sí, yo creo que de hecho una mamá obesa y un papá obeso ya desde ese momento no solamente tiene que trabajar consigo mismo, sino tiene que saber que sus hijos pueden tener predisposición a ser obesos. Y por lo tanto, entonces, ya desde muy pequeñitos, tienen que empezar a cuidarlos. ¿Qué me refiero? Cuidar las porciones, cuidar el tipo de comida que compra, a los chicos tener cuidado con las loncheras, qué le van a poner en la lonchera, que si le van a dar dinero para que compre, supervisarle un poquito qué es lo que va a comprar, estimularle a hacer ejercicio e idealmente la mejor manera de estimular a hacer ejercicio es hacer ejercicio con ellos, ¿verdad? Que los niños aprendan de sus padres una dieta adecuada y un ejercicio adecuado. Esa es la mejor manera de poder ayudarse y es algo que definitivamente pueden evitar que sus niños vayan a tener un problema si desarrollan ese tipo de estrategias. Continuando con la pregunta que nos hacían, si cuando uno es mayor de 50 es más difícil bajar de peso, ¿tienen que ver las hormonas con el peso? Claro que sí. Uno, tal vez me extiendo en la pregunta, porque una de las preguntas interesantes en ese sentido es si la menopausia hace que la persona suba de peso. Y vieran que en general sí se dice que la mujer hacia el periodo de menopausia puede ser que se suba de peso. Y en relación a hormonas,
básicamente se cree que tal vez una hormona que se llama FSH está aumentando en la menopausia y disminuyen los estrógenos. Sin embargo, vieran que los estudios no han demostrado que darle estrógenos a una menopáusica haga que no suba de peso. O sea, no va por ahí. De manera que a nivel de menopausia tienen que seguir siendo los trabajos que hemos, las sugerencias que hemos hablado en relación a peso y en relación a ejercicio. Una cosa interesante es en relación a la situación socioeconómica. Uno podría pensar que si la persona gana mucha plata, entonces hay más chance de que se vuelva obesa. Y vieran que las estadísticas en general muestran que a mayor ingreso económico y mayor educación se ve menos obesidad. Y básicamente tal vez es porque las personas con mejores ingresos tal vez tienen mejor educación y en su educación está el asunto de cuidarse con respecto al peso. En cambio, al revés, en poblaciones que tienen bajo ingreso, el consumo de carbohidratos es mayor porque es más fácil comprar carbohidratos que estar comprando otras cosas. Y entonces tenemos la situación de países como por ejemplo México. México es el país que tiene índice más alto de obesidad en América Latina, pero es un país que tiene grandes situaciones de desbalance entre gente que tiene dinero y gente que no tiene dinero. Y entonces es que tener cuidado de eso, ¿verdad? La gente con problemas económicos puede ser que esté consumiendo mucho más arroz, frijoles, macarrones, ¿verdad? Más carbohidrato, que son cosas que eventualmente le van a subir de peso. Una cosa que tampoco uno puede manejar es la raza y la etnia, ¿verdad? En general los chinos, los asiáticos son más delgados y eso es en general una cosa que uno identifica. Esos estudios se han hecho mucho en Estados Unidos, que hay como diferentes tipos de raza. Se sabe que los asiáticos tienen menos peso, después siguen los hispanos, después de la raza blanca, y los que tienen más problemas de obesidad son los de raza negra. Y es una situación preocupante porque desgraciadamente en raza negra también la presión arterial es sumamente severa y hay que tener un cuidado con ellos. Otro de los elementos que tal vez podemos trabajar es medicinas, ¿verdad? Y estoy seguro que algunas de las personas que nos están oyendo tendrán esa preocupación, ¿verdad? Si es que estoy tomando medicinas que pueden ser que me estén subiendo de peso. Y en efecto, hay medicinas que suben de peso. Por ejemplo, algunos antipsicóticos, medicamentos para problemas severos emocionales, hacen que la persona suba de peso. También algunos antidepresivos, dentro de los cuales está la fluoxetina y la sertralina. También puede subir de peso personas que toman medicamentos para el azúcar. Vieron que la insulina sí hace que la persona suba de peso. No es que una persona diabética va a dejar de usar insulina, para nada. Es muy importante que use la insulina y por favor no se malentienda. Pero en general la insulina es un elemento que hace que la persona pueda subir de peso. Igual que algunos productos como las sulfonilureas que también se usan para diabetes. Curiosamente, dentro de la diabetes hay medicinas que no suben de peso. Por ejemplo, probablemente algunas de las personas que nos oyen toman metformina. Y la metformina es un producto que se ha visto que moderadamente ayuda a bajar de peso. La metformina tiene una cosa muy importante y es que ayuda a lo que se llama resistencia a insulina. Resistencia a insulina es un fenómeno que sucede mucho en las personas gruesitas, que es que la insulina que tienen no trabaja tan bien porque las células no le responden, no hacen lo que tienen que hacer ante el impulso de la insulina. Y esto se ve sobre todo en gente obesa, porque la gente conforme sube de peso, los receptores, o sea, las casitas donde va a llegar la insulina, se esconden. Entonces la persona va aumentando insulina y entonces entre más insulina, más peso. Eso se llama resistencia a insulina y algunas de las personas que nos escuchan han oído este término cuando van a la consulta, ¿verdad? Es que usted tiene resistencia a insulina. Y en efecto, eso existe y es una situación que es problemática. Siempre hablando de medicamentos, hay algunos medicamentos como la cortisona, que claramente sí, lógicamente hace que la persona se suba de
de peso, ¿verdad? Y es una cosa que es problema. Y no han hecho la pregunta, pero probablemente alguna persona querrá también saber si las pastillas anticonceptivas suben de peso. Y verán que esto es una cosa, vieran qué interesante, es una cosa que es precisamente de las cosas que es muy individual. Hay mujeres que suben de peso con las pastillas, hay otras que bajan de peso. Hay diferentes tipos de concentración de pastillas. Entonces uno no puede decir las pastillas anticonceptivas suben de peso. No se debe manejar eso. Es una susceptibilidad personal. Hay gente que sí sube de peso con las pastillas. Tenemos una preguntita. Nos preguntan que algún tratamiento hormonal es eficiente para pacientes con obesidad. No sé si la pregunta, bueno, tal vez voy a tomarla en ese sentido. Eh, Enfermedades que hacen que la persona suba de peso. Hipotiroidismo, o sea, tiroides baja. Y es una cosa muy interesante porque me he topado que muchas de las personas que tienen problemas de peso, casi que les encanta que uno les diga que el problema es de la tiroides, porque de alguna manera sienten que, bueno, entonces ahora tengo una razón. Y se ponen tristes cuando se les dice, no, su tiroides está normal. Pero el punto es que cuando la tiroides está baja, el metabolismo baja y entonces al bajar la persona se vuelve un poquito más lenta y se vuelve un poquito más gruesa, más gordita. En los tiempos pasados, hace 20 años, se utilizaba darle tiroides a la gente para hacerla adelgazar, pero eso era una forma como de inducir una enfermedad para curar otra. Eso no se utiliza ya. De manera que no hay como tratamientos hormonales, pero usando la pregunta, si la persona tiene un problema de tiroides, tiene que tratarse para ayudarse a controlar el peso. Hay otras cosas que suben también de peso en relación a hormonas, que es tener una cosa que se llama Cushing, que es tener mucha cortisona producto de una enfermedad de las glándulas suprarrenales. Esta gente es especial. Está gordita, básicamente está gordita en el centro, tiene piernas y brazos delgados y son gente peludita. O sea, las chicas tienen bigote, tienen en general más vellos en general de la cuenta. Eh, de hecho, cuando uno ve, y si alguna persona que me escucha lo siente así, que es muy gordita en el centro, muy flaquita afuera y que es muy peludita y que tiene problemas de azúcar, debe buscar un médico para que le revise cómo está el cortisol, porque podría ser que tenga un problema de cortisol. Dentro de estos asuntos está también precisamente lo que les comentaba de la intolerancia a la glucosa. Y una cosa que está muy en investigación, si los gérmenes en el intestino normales, o sea, la flora intestinal normal, tiene que ver o no con el peso. Esto se ha visto porque estudios han mostrado que ratones que se les borra la flora intestinal cambian de peso. Y entonces se ha dicho que tal vez con una buena flora intestinal el peso puede mejorar. No hay en este momento una cosa probada de que darle ciertos probióticos la persona pues cambie de peso. Es muy importante tener buena flora intestinal, pero por asuntos intestinales y por asuntos de tener buena digestión, pero no específicamente en relación a peso. Muchas gracias, doctor. Aquí nos hacen un comentario. No como tanto para lo gordo que estoy y hago mucho ejercicio. ¿Qué estoy haciendo mal? Y creo que eso es como también una de las cosas que todos nos preguntamos. Yo como bien constantemente, yo hago ejercicio relativamente bien, digamos, 2, 3 veces a la semana, pero no estoy bajando de peso. Constantemente oímos esa pregunta y probablemente esa persona sí tiene una predisposición genética, por un lado, que hace que más fácilmente desarrolle peso, pero entonces lo que tiene que hacer es buscar cómo ayudarse con los factores que se asocian para que esos genes se expresen. Entonces, no tratamos de buscar tal vez la palabra muy fuerte, excusas, sino básicamente cómo coger todo lo que estamos conversando, de dónde puede haber problemas y tratar de resolverlo, tratar de quitar esto, quitar la tele, quitar la parte de la comida, hacer ejercicio, quitar medicamentos, todo lo que uno pueda identificar que puede ayudar, serviría para ayudar. ¿Qué pasa si la persona no lo logra?
probablemente necesita ayuda médica. Y cuando hablo de ayuda médica me refiero a nutrición, psicología, la parte física. Porque algunas personas suben de peso, precisamente lo que nos hablaban la semana pasada, en el Facebook de la semana pasada, ¿verdad? El cerebro hambriento, ¿verdad? Las personas que tienen una serie de consideraciones de depresión o de ansiedad o de angustia que hace que la persona suba busque cómo comer. Entonces, una persona que tenga esto debe buscar, si es que tiene un problema en ese sentido, trabajarlo, ¿verdad? Trabajarlo para poder ayudarse. Y si es un problema en la parte nutricional, digamos, la persona que nos comenta dice que no, que ya se cuiden eso, pues en otras personas no, otras personas sencillamente sí tienden a usar o comer pizza o tomar Coca-Cola o tomar algún refresco que sea con mucho azúcar y eso favorece que tengan más problema de peso. Tal vez el punto importante aquí para redondear esto es que si a pesar de todo esto la persona sigue teniendo problema de peso, significa que requiere un apoyo de lo que llamamos un grupo multidisciplinario, como tenemos en el Centro Especializado de Obesidad y Sobrepeso de la Católica, que es por diferentes lados entrar a ver qué es lo que está teniendo problema e incluso si es necesario que utilice algunos medicamentos específicos para ayudarme con el asunto del peso. Nos dicen, no tener tiroides causa aumento de peso. Sí, claro, porque si uno no tiene tiroides, tiene hipotiroidismo, o sea, el metabolismo está bajo. Es raro que la persona diga no tener tiroides como tal. Usualmente cuando le han quitado a la persona la tiroides, los médicos de una vez le han dado pastillitas sustitutivas, ¿verdad? Tratamiento hormonal sustitutivo, que se llama levotiroxina, el medicamento. Entonces, si la persona no tiene tiroides, pero está siendo suplementada, es decir, está tomando suficiente hormona, no tendría por qué tener problema de peso. Doctor, el embarazo me dejó gorda. ¿Qué puedo hacer o cómo lo puedo llevar? Linda pregunta. Vea qué interesante, el 47% de las mujeres suben más de peso del peso requerido. O sea, que ya de por sí quedan con sobrepeso. Pero se sabe que el embarazo deja con más peso a la persona. Y vieran que también es interesante que entre más embarazos, más problema de peso a la persona. Entonces, sí es cierto que los embarazos pueden hacer que la persona suba de peso y es frecuente que eso suceda. De hecho, uno ve con frecuencia la consulta de quedé muy gordita después del embarazo, ¿qué puedo hacer yo para poder trabajar eso, ¿verdad? Es cierto. Continuando con el tema del embarazo, de este tipo de situaciones que quedó gordita, dicen que dejé de fumar y me engordé. Eso es que es un decir de la gente, miren que es real. La persona se maneja que si deja de fumar al cabo de un rato sube un par de kilos. Incluso hay gente que ha subido mucho más. La explicación de eso es que se cree que la nicotina estimula el centro del hipotálamo, que es donde está el apetito, etcétera, y eso entonces hace que la persona tenga esa situación de buscar cómo comer más. Sí es cierto, si una persona a mí me dice eso, lo voy a aceptar como una situación real. Puede ser que el fumado, vea qué interesante, fuera una forma de calmar la ansiedad para esa persona. Y resulta que al no fumar, entonces se pone más ansiosa y la ansiedad lo lleva a comer, ¿verdad? Y es una situación que puede ser que esté favoreciendo el problema. Normalmente, Doc, nos dicen que nosotros tenemos que comer bien, llevar una dieta balanceada, tenemos que hacer ejercicio, pero también tenemos que dormir. Yo duermo las 8 horas. Si no duermo 8 horas, voy a engordar. Sí, sí, se sabe y los estudios han mostrado que si la persona duerme poco o la persona se va a la cama muy tarde y duerme poco, empieza a subir de peso. Eso es una situación real en general para las personas que se quedan viendo tele y se acuestan tardísimo y entonces duermen menos. Entonces el dormir menos engorda, para ponerlo así directo, ¿verdad? Pero miren qué interesante cuando estamos hablando ahora de la gente que es trabajadora de noche. Y los estudios han mostrado que los trabajadores que tienen turnos nocturnos tienden a subir más de peso. Y ese es algo que tiene que ver un poquito en relación hormonal y es porque se afecta todo el ciclo hormonal. Nosotros estamos acostumbrados, o el cuerpo está hecho,
para despertarse en la mañana, trabajar durante el día y hacia la noche descansar. Cuando la persona tiene que trabajar de noche, cambia totalmente el metabolismo. Y ese tipo de cambio sí favorece una situación de cambio que puede generar aumento de peso. Dice que si hay enfermedades que nos engordan. Si hay enfermedades que nos engordan, hablamos de la tiroides, ¿verdad? Hablamos del problema de la cortisona, que sí es problema. Hay algunas otras enfermedades, como lo que conversamos hace un ratico, de la resistencia a insulina, ¿verdad? Que son cosas que también van a favorecer que tengamos problemas. Entonces, si hay enfermedades que nos engordan y que es necesario controlar para poder ayudarse con el peso. ¿Y qué comida me engordan, Doc? ¿O todas? Es interesante eso. Por supuesto, las comidas que engordan son las que tienen mucha caloría, o sea, las que tienen mucha densidad calórica. ¿Qué significa eso? Densidad calórica. Que en poquita cantidad estoy entrando muchas calorías. Entonces, es diferente comer un poquito de natilla a comer un poquito de algo, como decir mantequilla. Los dos son grasa, pero natilla tiene es mucho más concentrada y usualmente uno come más natilla que la cantidad de mantequilla que come. Entonces, sí, definitivamente las comidas que engordan son las comidas de mucha grasa y las comidas y comer mucho carbohidrato, sobre todo mucha grasa. Este punto es muy importante y es un punto que precisamente ojalá que nos acompañen en el próximo Facebook, porque precisamente vamos a estar trabajando este tema de la comida. Aquí entra en relación el cerebro hambriento. Entra totalmente en relación porque definitivamente la persona deprimida, la persona ansiosa, la persona que está con angustia, definitivamente va a buscar cómo comer más. Es una situación compleja porque la persona está triste y en eso busca cómo comer y si se engorda, también se pone triste. Entonces es una situación que es como una bola difícil de resolver, ¿verdad? Entonces, definitivamente, y en relación al Facebook de la semana pasada, es algo importante. Y miren que no es muy tomado en cuenta. La gente piensa que para bajar de peso, básicamente es solo comida, ¿no? Hay muchas otras cosas que hay que tomar en cuenta. Eh, y mucha gente, y probablemente creo que se mencionó algo la semana pasada, se ha visto que los problemas de peso en relación a la parte anímica tienen mucho que ver con la figura materna. Y conflictos con la figura materna tienden de alguna manera a favorecer esa posibilidad. Y eso apenas estoy diciendo una cosita como pedacito del iceberg con respecto a todo lo que se comentó la semana pasada y que es importante entonces que si la persona se considera que es ansiosa, que está triste, que está deprimida, que está frustrada, definitivamente busque el trabajo y el apoyo psicológico como una forma de poder llegar a mejorar su peso. En relación a la comida, Doc, nos dicen cuál es su opinión con respecto al uso de endulcorantes artificiales. Una pregunta muy compleja, porque en general se dice que el usar edulcorantes era una cosa que bajaba las calorías y nos podía ayudar. Sin embargo, estudios recientes que se han hecho, sobre todo con enfermeras al cabo de muchos años en Estados Unidos, han mostrado que los edulcorantes pueden subir de peso. Vean ustedes qué cosa, ¿no? De manera que en este momento pareciera que lo mejor es sencillamente usar la menor cantidad de azúcar o del todo el azúcar sin azúcar, ¿verdad? Parece que eso es mejor que estar usando edulcorantes. Y Doc nos dice Ivonne Terrones. Saludos desde México de Abeto e Ivonne. Ay, qué linda, gracias, un abrazo. Espero que haya sido entonces de utilidad esta conversación, ¿verdad? Y por supuesto estamos a las órdenes. El Centro Especializado de Sobrepeso y Obesidad de la Clínica Católica está precisamente armado en una forma multidisciplinaria para poder abordar la temática de sobrepeso y obesidad desde diferentes ángulos y los invitamos a acercarse para sus consultas y por supuesto para mantenernos siempre dispuestos a ayudar en una temática tan compleja. Que pasen buenas tardes, ha sido un gusto estar con ustedes.